Hola, buenas tardes. A quien se encuentre ya conectado o en espera de conexión. La clase de hoy está dirigida a los alumnos de segundo semestre, grupo B. Química. Química, tercer momento. Estamos viendo la estructura del carbón. Ayer hicimos una pequeña, ¿cómo se puede decir? Reseña de la presencia del carbón en nuestra vida diaria. Bien, estamos iniciando con Miguel Ángel Díaz Castillo, presente, José Luis Saltillo, también se está integrando poco a poco, perfecto, bien. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, estamos haciendo una reseña de la clase anterior. Hoy es la fecha 8 de mayo. 8 de mayo del 2020. En la clase anterior mencionamos algunos aspectos de la cuestión del carbón, de dónde se obtiene el ciclo del carbón relacionado con la vida de nosotros, la vida que ha estado presente a lo largo de los millones de años y que ha pasado con diferentes especies que han sucumbido y que ahora el ser humano es el que tiene la oportunidad de manejar los recursos de la naturaleza, pero estamos viendo que estamos acabando con la naturaleza. ¿Por qué? Pues no sé, no creo que sea por falta de educación, no creo que sea por ignorancia. Yo creo que estamos acabando con los recursos por exceso de situaciones económicas. Los japoneses todavía cazan ballenas y todavía lo utilizan para obtener cierto tipo de aceites, los cuales pues ya se ha demostrado que esos aceites, grasas, carne y demás, pues están sustituidos por otros elementos. Bien, pero los japoneses aún así, dentro de su situación de ser una de las sociedades más desarrolladas, todavía tienen la oportunidad y la mala costumbre de ir a cazar o pescar ballenas y para eso construyen grandes barcos. Esos grandes barcos pueden capturar ballenas de 20, 30 metros de longitud, tal vez 30 metros me excedí, pero 20 metros de longitud sí. Y aún dentro de nuestro tiempo moderno, en el que algunos países han prohibido la pesca de esos grandes mamíferos, todavía lo siguen haciendo, por un lado. Por otro lado, el uso del petróleo, el uso de las gasolinas, el uso de la generación de energía eléctrica con carbón, con materiales que se obtienen del petróleo, pues también es otra forma de cómo le estamos afectando su cuestión del equilibrio de la naturaleza. Bien, ayer se vio la cuestión del ciclo del carbón, cómo el carbón también tiene que ver en la cuestión de nuevos materiales y otra vez regresamos a la cuestión de nuestra vida. Bien, José Luis Artillo, si gustas cerrar un poco tu micrófono, por favor. Bien, la clase de hoy está dirigida a la cuestión de cómo es la vida, cómo es la situación del carbón dentro de nuestro cuerpo. ¿Vale? Escriban, por favor, el objetivo de la clase de hoy es
aprender a entender, aprender a visualizar la presencia del carbón dentro de nuestras células vivas. Aprender a entender la presencia del carbón dentro de nuestras células vivas. Y para eso lanzamos una pregunta. Lanzamos una pregunta. ¿Cuántas células o cuántas moléculas habrá en una célula? ¿Cuántas moléculas habrá en una célula? Esa es una pregunta abierta y muy general. ¿Sale? Y entonces, luego vamos a ver cuántos elementos de carbón están presentes en una molécula, pero en particular de una proteína. Acuérdense que hay proteínas, aminoácidos en términos generales, luego hay otros que le llaman los carbohidratos. Carbohidratos, ahí ya específicamente está la cuestión de la presencia del carbono y el hidrógeno. Y los carbohidratos los obtenemos, por ejemplo, cuando comemos una sopa. Acuérdense del plato del buen comer, en el que se separan proteínas, carbohidratos, derivados de la leche y otros, vitaminas, minerales. Ustedes hicieron ese trabajo de cuál es el plato del buen comer. Bien. Ahora, vamos a una segunda pregunta, la que nos ocupa en la clase de hoy. ¿Cuántas proteínas o moléculas de proteínas hay dentro de una célula? Dentro de una célula. Y entonces damos la respuesta. Escriban la respuesta. Ahí está. En una molécula hay 42 millones de en una célula hay 42 millones de moléculas de proteínas. En una célula viva, 42 millones de moléculas de proteínas. Ahora, diremos, bueno, ¿quién sabe quién lo hizo? ¿Quién hizo ese cálculo? ¿Y cómo hicieron ese cálculo? Bien, decimos que dentro del cuerpo humano hay 6,000 tipos distribuidos o distintos de proteínas. Ahí está. En el cuerpo humano, 6,000 tipos distintos de proteínas. Bien, pero seguimos divagando posiblemente. Seguimos en un mundo de fantasía. Y entonces, la pregunta asociada es, ¿cómo es que alguien nos está mencionando que hay 42 millones de células, de proteínas en una célula, y que además dentro de nuestro cuerpo humano hay 6,000 tipos de proteínas diferentes? Bien, entonces, ¿quién hizo y cómo hicieron ese cálculo? Aquí está, un poquito. ¿Sale? Y entonces, ahí menciona que el modelo donde se obtiene ese estudio es una levadura del género, escriban ese nombre, así grandotote, grandotote, una levadura del género, escríbanlo por favor, me gustaría que lo escribieran, ese género. Ahí está. Está a la vista y está. Es una palabra muy larga. Saccharomyces.
una levadura, Saccharomyces, pero esa levadura es un organismo unicelular, escríbanlo, esa levadura es un organismo unicelular que está presente en el pan, en el vino y en algunas cervezas. Es el encargado de fermentar algún compuesto que más tarde va a estar ahí presente en el pan, en el vino y en la cerveza. Una levadura Saccharomyces. Saccharomyces. Sale pues. Bien. ¿Quién hizo esta investigación? ¿Quién hizo esta investigación? Bueno, pues, entramos a la internet y vemos algunos aspectos interesantes. En esa parte de los aspectos interesantes, vemos cómo está la situación de la célula o de la levadura Saccharomyces. Bien, entonces vamos a leer un poquito al respecto de esa. Voy a cerrar mi ventana para tener acceso, pero ustedes van a seguir viendo la cuestión esta. No puedo, dice que no puedo minimizar. Bueno, no puedo minimizar la cuestión esta. Sale. Entonces, vamos a darle paso. Cierren sus micrófonos, por favor, porque se ve un poquito, se oye, se filtra el ruido. Entonces, vamos a darle paso a esta lectura. Dice así, ustedes lo pueden ver en el YouTube y así está mencionado el artículo que estoy utilizando como referencia. Ahorita todavía no utilizo bien esta plataforma y entonces se me dificulta manejarlo. Pero escriban, por favor. Así dice, por fin sabemos cuántas moléculas hay en una célula. Ese está publicado el 18 de enero del 2018 y además es en una especie como de periódico científico y quien hace la publicación es Miguel G. Corral. Entonces, ustedes pueden buscar esto en el YouTube y ampliar su lectura. A mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da una especie de paseo en la imaginación de una célula o de una molécula de proteína, y esa molécula de proteína nos la va desglosando, pum, 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 poco a poco, y entonces se hace un estudio de una proteína en una célula de levadura, y esa levadura se utiliza para fermentar o hacer cambiar de una estructura del carbón, ya sea lineal, ¿cómo se llama? En derivación, etcétera. Creo que le llaman pi. Y en otra estructura, la que más tarde va a ser la del hexágono, y posiblemente las estructuras planas, ¿cómo se dice? En tubo y todo eso. La levadura, ¿cómo entra en el escenario para hacer un cambio de una especie de presentación en carbohidrato y luego se transforma en alcohol y luego se transforma en azúcar y luego se transforma en otra situación, y cómo a través de nuestro cuerpo, cuando estamos haciendo nuestra digestión, comimos un mango y en ese mango se aportó una cantidad específica de vitaminas, minerales, carbohidratos, porque el mango resulta que puede estar muy dulce, dulcecito, y en el sabor dulce está la cuestión de la fructosa, sacarosa y otros elementos, y entonces todos tienen que ver con la estructura del carbón. Por lo tanto,
este estudio de cuántas, por fin sabemos cuántas moléculas hay en una célula, pero las moléculas son las de la proteína. Las proteínas son diferentes a las moléculas de los carbohidratos y esos carbohidratos son diferentes a otras, a la de las vitaminas, etc. Y entonces, es una recopilación de 20 estudios. Esos 20 estudios estaban diseminados en algunas publicaciones que han hecho y en particular una universidad de Canadá hace la recopilación de esos 20 estudios y empieza a hacerse una pregunta y esa pregunta lleva a dar una respuesta. 42 millones de moléculas en una célula. 42 millones. Por lo tanto, la pregunta asociada es, ¿de qué tamaño es una célula en la que caben 42 millones de moléculas de proteínas? Y este estudio empieza con cuántas estrellas hay en el universo. ¿Cómo daríamos respuesta a esa pregunta? ¿Cuántas estrellas? Luego nos damos cuántas galaxias hay en el universo. Y luego nos vamos a otra pregunta más cercana. ¿Qué cantidad de sal, mineral, de diferentes naturalezas hay en los contenidos que hay del agua de los mares? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en una gota? ¿Cuántas sales hay en una gota del mar, del agua del mar? Y entonces preguntas que empiezan a abrir la curiosidad científica y esa curiosidad científica más tarde nos va a permitir llegar a una conclusión. Bien, pero todo esto servirá como referencia o como un escalón sencillo de entrada para dar respuesta a, por ejemplo, lo que ahora está sucediendo. El coronavirus, pero en particular el COVID-19 y en particular cómo afecta al organismo. Y entonces, ¿qué es el coronavirus? Y entonces, la respuesta, ¿qué es el coronavirus? Es una proteína, es una situación, es una célula que contiene muchas proteínas. Y esas proteínas están organizadas de una manera que la capa más exterior es una cubierta grasosa, la cual permite que cuando viaja en el aire, pues choca contra algún elemento, por ejemplo, un anuncio que está ahí en la calle y ese anuncio tiene una cubierta de plástico o una cubierta de vidrio y además una estructura de aluminio, etcétera. Y entonces, esa molécula o ese virus o esa célula de virus, o como se diga, se pega en ese anuncio, en ese lugar donde está formada por aluminio, vidrio y demás, y ahí se va a quedar latente y va a tener una duración de varias horas. Y si por accidente pasa una persona, toca el vidrio o toca la parte de aluminio, se lleva a la mano ese virus por la misma naturaleza, su capa pegajosa. Y entonces se lleva el virus en la mano y luego cuando vamos a casa, nos tocamos cerca de la boca o cerca de la nariz o cerca de los ojos cuando hacemos una situación así. Y entonces, sin querer, porque no lo hemos visto, entra en nuestro organismo ese virus y ese virus, por su tamaño y por su situación, pues entra a un lugar donde va a ser alimentado porque tiene una vida latente y además va a tomar
de nuestro organismo el alimento necesario para reproducirse. Y entonces, una célula o una molécula o un virus empieza a entrar en el escenario de nuestras preguntas. ¿Cómo es que nos afecta a nosotros si era tan pequeñísimo? Y al ser tan pequeñísimo que ni lo veíamos, de repente, pues nos va a matar en su defecto. Por eso es que tiene un tiempo definido para que dentro de nuestro organismo ese virus se desarrolle, se multiplique y empiece a generar efectos negativos. Pero, ¿cuál es la intención del virus? Reproducirse nada más. ¿Cuál es la intención de reproducción? Sobrevivir. Es la primera regla de los elementos vivos en la naturaleza. Multiplicar, sobrevivir y crear toda una colonia. Igual que los humanos, que somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra y que los efectos de nuestra presencia en la naturaleza ya se están viendo como efectos negativos. En este caso también, el efecto negativo de la presencia de un virus en 14 días se va a ver reflejado en los síntomas que se van a desarrollar de acuerdo a este periodo de maduración, de multiplicación y que poco a poco se están alimentando del organismo huésped y entonces llega un momento en que ya se multiplicó tanto que la persona que ya es portadora de este virus empieza a sentir falta de oxígeno, dificultad de respiración, temperaturas que son las temperaturas que son los síntomas que juntos van a indicarle a un médico que está en una situación de riesgo. Y entonces, ¿cuándo acudieron las personas que sin saber ya contrajeron el virus? ¿Cuándo? Pues cuando ya tienen los síntomas en los que no están pudiendo respirar. Entonces ya se están ahogando, ya tienen temperatura, dolor de cabeza, ya tienen los síntomas de la gripe y entonces en 14 días ese virus pudo haber sido nada más uno, pudo haber sido 100 o 1000 juntos en un área del tamaño de la palma de la mano y que sin saber nosotros los acercamos a nuestro organismo y al entrar en nuestro aparato respiratorio o al entrar por una gota de lágrima o al entrar por el aire, va directamente a la garganta y de la garganta puede pasar al estómago o puede pasar a los pulmones y entonces ahí, pero una sola partícula, un solo virus se detiene por aquí en alguna parte de nuestro organismo y ahí se empieza a multiplicar porque empieza a alimentarse de todo lo que encuentra. Y entonces, 14 días son los que requiere o menos para matar a una persona. ¿Pero por qué la mata? Pues porque ya se reprodujo tanto, se encontró un sistema inmunológico, es decir, nuestros soldados que tenemos al interior no fueron capaces de controlar el crecimiento multiplicador del virus, no lo conocen, no pelean contra él, al no conocerlo, le permiten que vaya hasta las partes más escondidas de nuestro organismo y en esas partes más escondidas se multiplique de una manera, pero exponencial, ¿sale? Bien, y entonces al multiplicarse, cuando de repente ya pasaron 10 días, ya empezó síntomas, entonces ya se pueden detectar en una radiografía, en una tomografía. ¿Por qué? Porque llegaron a los pulmones y en los pulmones hay sangre. Esa sangre
es la que lleva los nutrientes al cerebro, a las células, etcétera, y entonces ya están en nuestro cuerpo, ya son miles, millones y cientos de millones que están en nuestro organismo y que ya lo están afectando. Y entonces es cuando la gente acude al hospital y entonces, pues ni modo, lo primero que le van a hacer es inyectarle algo para que descongestione los pulmones. Luego, si lo requiere, ya lo intuban o le ponen un sistema de respiración artificial en el que va a entrar aire a presión o oxígeno a presión y entonces va a hacer que la sangre se bombee al cuerpo, pero resulta que esos virus están generando toda una colonia de situaciones y como se están expandiendo, se están multiplicando y el sistema inmunológico no lo conoce, no tiene formas de pelear contra él y entonces se multiplica, se multiplica, se multiplica y empieza a obstruir todos los sistemas de vivencia o de sobrevivencia de nuestro organismo. ¿Y dónde se ve más? ¿Dónde se aprecia más? En los pulmones. En los pulmones va a generar obstrucción y si la sangre no puede circular, entonces la sangre misma se empieza a juntar molécula y molécula y empieza a generar unas como bolas o le llaman coágulos y esos coágulos de repente ya no pueden entrar al torrente sanguíneo porque su tamaño es tan grande que obstruye las arterias, las venas y todo, y a nuestro cerebro no le llega la sangre con los nutrientes, y entonces ya se está generando todo un cuadro caótico, un cuadro de síntomas, temperatura, dificultad de respiración, inconsciencia en un momento determinado, porque ya no está llegando la sangre adecuada a nuestro cerebro y entonces la gente pierde la situación de estar vivo porque ya poco a poco empezó a morir sus células cerebrales, todo lo que esté ahí asociado con la vivencia. Entonces, los médicos solamente tienen la oportunidad de, pues, mantenerlos con un respirador. Y ese respirador, pues, va a permitir que estén ahí hasta que se declare la muerte cerebral o su cerebro, porque está trabajando a un ritmo muy alto, ¡pum!, se pare. Y entonces cuando ya detectan o declaran que la persona falleció. Bien, tenemos 3 de la tarde con 18 minutos. ¿Alguien me ayuda a hacer una recopilación de lo que he estado mencionando? Moisés Bedoya, me gusta cómo haces tu síntesis de lo que se ha estado mencionando. ¿Nos ayudas, Moisés o Miguel Ángel? Como gusten. Sí, Moisés, por favor. Bueno, habló sobre las partículas o moléculas que hay en una célula, ¿no? Que son 42 millones y son 6.000 tipos de proteínas diferentes. Y habló también sobre cómo descubrieron o hicieron para encontrar ese número exacto, que ya es definitivo según los expertos que lo hicieron. Y fue gracias a una proteína que es unicelular, que es no me acuerdo cómo se llama, Levadura, es la levadura. sí, con este nombre aquí menciona levadura. El modelo utilizado, la Saccharomyces. levadura. Bueno, la levadura también es la que causa que se fermenten los azúcares, ¿no? Porque reacciona con el carbono que tiene y, bueno, de ahí también tiene que ver mucho lo de ayer de los carbohidratos y el carbono. También habló sobre los virus y lo del coronavirus que es actualmente, porque en sí el virus solo está reproduciéndose y adaptándose mejor o evolucionando. En Y este como los seres caso, humanos, creciendo, multiplicándose.
En este Bueno, los caso humanos, del COVID-19 es multiplicación dentro de nuestro organismo porque encontró un lugar donde alimentarse. bueno, y en base a eso, bueno, del coronavirus, como es un virus nuevo, nuestros glóbulos blancos no lo tienen asimilado, así que no tienen anticuerpos para eso, pero supongo que en un tiempo, cuando las personas, bueno, reciban vacunas o algo así, nuestros anticuerpos ya tendrán el código para poder desintegrar los enlaces de su, bueno, para, es que no me acuerdo cómo se llama Combatirlo. ajá, la parte externa de las células de un virus, los anticuerpos o bueno, las células blancas los absorben y las desintegran. Entonces, pues solo tenemos que esperar a que o nuestro cuerpo se cure solo o alguien cree una vacuna que nos ayude a crear anticuerpos. Y creo que ya fue de todo lo que habló. Muy bien. Este tipo de resumen me gustó. ¿Quién ayuda a ver otros detalles? Ariadna, Jesús Antonio, Melissa, Richo, Miguel Ángel Díaz Castillo, ¿nos ayudas con otro detalle? Vale, pues bueno, por lo menos por lo que yo pienso, es que en esta bacteria, pues obvio, se multiplica. Bueno, tiene creo una cierta relación con el cáncer, ya que el cáncer crea como un pequeño tumor, el cual crea que las células y moléculas lleven nutrientes a ese tumor. Y bueno, sobre el coronavirus, pues diría que se multiplica a través del contacto físico. Y por lo que sabemos, pues nuestro cuerpo no es capaz de defenderse ya que no tiene información sobre él. Diría que también, pues no mucho, ya que, bueno, no tengo mucho que decir, ya que el coronavirus, pues como no hay mucha información, se podría decir que hay que esperar o que haga una vacuna que pueda defendernos o que técnicamente esperemos, no sé, un poco a la muerte, tal vez, aunque suene triste. Y Muy bien. también diré que, bueno, me recuerda un poco a la cámara de hipertensidad, ya que habla que el oxígeno se multiplica 3 veces, y ahí diría que podrían respirar mucho mejor si es que empezarían a consultarlos en ese tipo de cámaras. En la cámara hiperbárica. Sí, Muy bien. Eso fue parte de un tema del capítulo 2 o del momento 2, ¿se acuerdan? Ujú. Bien. Pues me gusta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? Oiga, profesor, pero bueno, yo tengo entendido que para que un virus sobreviva tiene que tener sus propias condiciones, ¿no? Entonces dicen que el virus puede permanecer sobre superficies un tanto de horas o así, pero ¿cómo podemos hacer que las condiciones de nuestro cuerpo no sean favorables para el virus? ¿Cómo podríamos decirlo? Y la respuesta está ahí. ¿A quién está atacando? Personas con diabetes, hipertensión y otro tipo de padecimientos. Que ¿Quiénes afecta a las están? defensas en bajas, ¿no? ¿Perdón? Bueno, es que yo sé que afecta a las personas que tienen bajas defensas. Por ejemplo, una persona sana por lo regular es astigmática, que es que no presenta síntomas, pero tiene el virus. Entonces, yo, bueno, por lo que sé es que las personas que tienen problemas de salud o tienen bajas sus defensas, lo viene ahí lo de los glóbulos blancos, son más propensas a sufrir los síntomas y en sí a enfermarse de neumonía, que es un exceso de mucosidad en los pulmones, los cuales no te dejan respirar. Muy bien. Y entonces, si las personas sanas se contagian, ¿cómo pueden hacer que el virus muera aunque no tengan síntomas? Eso está en estudio actualmente y son parte de los escenarios de la investigación que están haciendo las personas encargadas de, pues, desarrollar
una respuesta inmediata o una respuesta química, biológica, etcétera, para combatirlo. Bien, entonces mencionamos la cuestión de las células del carbón relacionadas con la vida, con la cantidad de células o de proteínas que tiene nuestro cuerpo, y ya vieron cómo lo vamos relacionando con aspectos de nuestro tiempo. Perfecto. ¿Alguien más participa, aporta? Si no, ya solamente tenemos 5 minutos disponibles para terminar la clase de hoy, pero si hay alguna aportación, me gustaría que lo comentaran. ¿No? Bien, entonces, con esto es suficiente y yo agradezco a los que están presentes. Miguel Ángel Díaz Castillo, Moisés Bedoya, muy bien por sus comentarios. Ricardo Aca, Melisa Pérez, Jesús Antonio, Ariadna y José Luis Saltillo. A todos los que han participado, también Miguel Ángel Díaz Castillo, sus aportaciones son muy bienvenidas y tienen una riqueza muy grande. Les agradezco porque estoy entendiendo que ustedes están leyendo y que se están cultivando por la cuestión de los tiempos en que estamos viviendo. Gracias. Y con esto terminamos nuestra clase. Por el momento, hasta acá llega nuestra clase de hoy, 8 de mayo del 2020. Química 2, grupo segundo B. Gracias. Hasta luego.